Centro de Día Vincere, recreación y estimulación cognitiva para adultos mayores y personas con discapacidad. Una posibilidad para la familia y el paciente, pudiendo así evitar la institucionalización. Poseen horarios de 9 a 17 horas, incluyendo el desayuno, el almuerzo y la merienda, talleres, infraestructura de excelencia, sala de descanso, espacios libres y un equipo interdisciplinario que potencia la capacidad creativa de cada paciente, brindando entrenamiento mental, espiritual y corporal abierto a la comunidad en su conjunto. Nos encontramos en el Centro de Día Vincere. Es un centro terapéutico especializado en recreación y estimulación cognitiva. Vamos a hablar con su directora, la licenciada Ana Patricia Milewskis. Hola Ana, ¿cómo estás? Con su coordinadora, la licenciada María Inés Camuirano. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, María. Bueno, vamos a hablar un poquito de la trayectoria y vamos a hablar de este centro especializado en el entrenamiento, en descubrir el potencial del ser humano y en todo lo que es la capacidad creativa. ¿Cuándo nace, Ana? El centro de día, más que cuando nace, que en realidad nace hace 2 años, sí, como lugar físico en sí, habría que preguntarse en realidad por qué nace, sí, como centro de día. Ajá. Estamos ante un fenómeno mundial y sobre todo, o sea, nuestro país no escapa a esto. Tiene que ver con un cambio demográfico, con digamos, alargamiento de la expectativa de vida. Claro. Cambió todo el paradigma, cambió, porque hoy la expectativa de vida es muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Es decir, lo que antes se decía, bueno, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se llamaría adulto mayor a una persona de 65 años y más. Ajá. Si bien esto se sigue manteniendo, este parámetro... Porque estamos en pleno cambio. Porque ¿no? estamos tal cual. Plena transición. Hoy en día podemos ver que la gente tranquilamente vive hasta los 70 años, 75, 80 años y más, porque se ve mucha gente hasta de 90 años. Sí. ¿Y esto qué genera? Es decir, esto se produce en parte porque ha habido un cambio de las enfermedades infecciosas, que eran muy agudas en su desenlace, a las neurodegenerativas, que son crónicas. Claro, que pasa el tiempo, uno sigue viviendo con determinadas enfermedades. Tal cual, con determinadas patologías. Por otra parte, hay menos natalidad, ha bajado la tasa de natalidad. Entonces nos encontramos con una población más envejecida. Ajá. Y uno se pregunta, o por lo menos yo me preguntaba, ¿qué pasa con toda esta franja etaria que quedó como sin un espacio, sin un lugar? ¿Por qué? Porque han cambiado los roles, porque ya pierden el rol de laboral, se jubilan y ya, digamos, han tenido pérdidas de familiares, pérdidas de amigos y transitan todo un cambio de identidad a nivel psíquico que quizás no se tiene en cuenta, pero que hace a la persona en general y a la calidad de vida. ¿Cuál es la franja etaria, Ana, que queda con este lugar de pertenencia que lo tiene difuso? Sí. La franja etaria podría ser entre los 60 años y los 75. Puede ser un poco menos o un poco más. Por esto que, bueno, todo está yendo mucho más rápido. Entonces hay que adaptarse en el menor tiempo posible a las situaciones nuevas. Fuera de cámara me lo contabas como la adolescencia cuando no tenía su nombre y está pasando en esta franja lo mismo, ¿no? No tiene un nombre, no tiene un lugar de pertenencia. Si bien sí lo podemos llamar el colectivo de la franja sin nombre, lo diría yo.
que quizás habría que, bueno, ver por qué y qué nombre se le pone. Es una franja muy rica en cuanto a experiencia, ¿no? En algún momento hablábamos de la adolescencia, de la vejez. Ajá. Ese sería el nombre que tal vez se le puede etiquetar. No, podríamos poner otro nombre más original, pero bueno. Bueno, pero sería como el comienzo de... Claro, es la preparación para la adultez, es la adolescencia, la preparación para la vejez actual, sí. que es la vejez actual, sería esta franja etaria. Claro, porque vos uno dice para la vejez, hay algo que hay que entender. La vejez no es un estado, es un proceso. Uno no llega a la vejez, uno va envejeciendo y acá hay dos posturas, sí. ¿No es cierto? Algunos dicen que desde que se nace uno empieza a envejecer, otros dicen que uno alcanza una madurez y después... Pero la vejez, el envejecimiento es un proceso, y es un proceso y como tal va concatenado, es decir, no podemos perder o dejar de lado al pasado sin tener en cuenta el presente y proyectar hacia un futuro. ¿Por qué uno? Digo, ¿por qué uno habla de proyectos? Claro. ¿Qué es proyectos? Es proyectar, tener un objetivo en el futuro. Entonces, en ese sentido, dependemos de la actitud. Dependemos de la actitud. Porque uno puede proyectar siempre. Toda la vida. ¿No? Toda la vida. Ahora, en este sentido, bueno, nace Vincere y brinda distintos tipos de talleres especializados. Claro, justamente porque para transitar un envejecimiento sano y no patológico es que hay que trabajar desde diferentes áreas, lo que se llama biopsicosocial. La parte biológica, ahora que estamos escuchando tanto, por suerte, todo lo que tiene que ver con la plasticidad neuronal, esto lo podríamos traducir como el aumento de comunicación entre las neuronas. Es decir, que las neuronas se comunican, van formando una red que va, a su vez, transmitiéndose de unas a otras todo lo que uno va viviendo y lo que a la persona le va ocurriendo. Esto, ¿qué es lo que permite esta flexibilidad neuronal? Que se pueda compensar funciones del cerebro que se han perdido con otras. Y esto es fundamental. Es decir, esto es lo que se está viendo. Y a través de la estimulación es que podemos aumentar la conexión neuronal. Cuando estimulamos, prevenimos. Totalmente, totalmente. Es la forma de prevenir. Claro. Es la forma de prevenir. Si bien hay prevención primaria, secundaria, terciaria, es decir, al estimular estamos previniendo antes de que ocurra la patología. Claro. La secundaria, podríamos decir, es cuando se instala ya la patología. Y la terciaria es acompañar para que no deteriore abruptamente. Claro. Pero claro que sí, estimular es sinónimo de prevención. Sí. ¿Cómo se descubre el potencial de un ser humano, María? Bueno, eso sería a través de la historia de vida. Nosotros tenemos una de las actividades que tenemos es historias de vida, donde no solo se ve la historia temporal, digamos, de la persona, sino también que vemos la historia afectiva, la historia emocional, las distintas vivencias que se tuvo bueno, en todo su trayecto, porque a veces podemos transitar la vida de una manera o de otra, o sea, lo histórico no solo es temporal, hay momentos que son mucho más fuertes emocionalmente y que generan cambios o inhibiciones que también son tenidas en cuenta para poder encontrar esas inhibiciones y hay que saber el porqué para poder trabajar en ellas, para ¿no? poder sortearlas y poder proyectar aún con esas inhibiciones. Claro. Pero muchas veces no sabemos el porqué y es como no entrar en el principio de la historia, ¿no? Claro, por eso, o sea, es muy interesante el trabajo de historia de vida porque uno va entrando en distintos momentos de la vida
a través de distintas cosas, músicas, afectos, distintos narraciones, y todo eso a cada persona nos hace encontrarnos con vivencias y estímulos y pérdidas de distinta índole, que ¿no? muchas veces quedan en el inconsciente, ¿no? Claro. Y es como bueno, que a partir de aquí las podemos rescatar. tal cual. Es decir que, por eso el centro, uno dice, bueno, a ver, recreativo sí, para trabajar la cognición, para estimular, para prevenir. Ahora, actividades recreativas hay muchísimas, por ejemplo, desde cine-debate, desde taller de narración y reflexión, que bueno, implica historias, cuentos, para poder debatir. Sí. Desde taller de aromaterapia, donde se trabaja con los sentidos a través de los aceites esenciales. ¿Qué se hace a través de la aromaterapia? A través de la aromaterapia se entra en contacto con el sentido del olfato, que es uno de los sentidos más antiguos que tenemos, el sentido del olfato. Inclusive es el primer sentido que tiene el ser humano. El bebé lo primero que hace es sentir el aroma de su madre, sea cual fuera, no importa. Sí. Pero justamente esto estimula porque contacta también con la naturaleza y trae la evocación de momentos de la vida, ya sea de la infancia o a medida que se fue creciendo, de un casamiento, en fin, trae la evocación de diferentes momentos. Que tal vez momentos que nos marcaron. Exactamente. ¿No? Y que después por ahí vuelven, los rescatamos en la memoria y no entendemos por qué nos acordamos de esto. Y por ahí pasé al lado de una planta de tilo. Y me recordaba tal cual. En el barrio, en la calle donde... Entonces justamente en esta actividad es, bueno, dentro de la historia de vida, ¿qué aromas eran los que te traían placer o displacer? ¿Y qué podemos hacer con esto? ¿Podemos hacer productos? ¿Podemos regalar el aroma que nos gusta? Porque también enseñan a partir del taller a realizar, ¿no? A elaborar determinado producto. Tal cual. Es una actividad muy interesante porque tiene que ver con el poder elaborar y ver a través de la creatividad, porque se combinan diferentes aromas, diferentes sensoriales, texturas. Yo hice una crema más suave, más pesada, pero ese logro de ver, esto lo hice yo, lo puedo usar, se lo puedo regalar a alguien. El proyecto, el hacer. Exactamente, ¿no? El proyecto. Sí, una de las cosas que nosotros tratamos es eso, de que todo lo que se haga tenga un sentido y además está todo articulado, o sea, tratamos de articular los talleres de musicoterapia, de terapia ocupacional, de aromaterapia, todo dándole un sentido y un crecimiento a los propios sentidos, sí, y también un sentido al proyecto de vida. Es decir, que tiene que haber una coherencia, es decir, dentro del taller de aromaterapia está implícito el de memoria, porque, a ver, vamos a formular cuántos centímetros cúbicos dijimos que poníamos. ¿Qué esencias usábamos? El ejercicio de la memoria. La memoria de trabajo, lo que se llama el working memory. Es decir, a ver, ¿qué dijimos recién? ¿Para hacer qué? Sí. Por otra parte, el centro de día y la atención, que sin atención no hay memoria. Están especializados en distintas patologías y también es un taller abierto a las personas que quieran. A las personas que quieran de afuera. Como centro de día tenemos profesionales como terapista ocupacional, musicoterapeuta, trabajadora social, donde se trabaja en equipo, psicólogo, el médico psiquiatra. En este caso, yo soy fonoaudióloga, que, digamos, como fonoaudióloga no reduzco el lenguaje o la voz, pero sí doy taller de la voz. Y después, aparte tenemos profesora de canto, danzas circulares, que es muy interesante.
Las danzas circulares o danzas del mundo es un conjunto o una unión, un ensamble de diferentes bailes de diferentes países. Y es muy hermoso porque en una hora y media, se pasa por diferentes bailes. Por ejemplo, desde un carnavalito hasta un minué. Y bueno, no te puedo explicar lo agradable, se mueve el cuerpo. Aparte del ejercicio en general. El ejercicio físico, la sonrisa, el humor, también tenemos taller de humor. Porque como dice una profesional que lo dicta, el humor es cosa seria. El humor es cosa seria. El humor y la risa alarga la vida. Alarga la vida, tal cual. Conectamos, ¿no? Conectamos lo que no se puede con lo que se puede. O sea, para agregarle, o sea, el saber lo que no puedo, el empezar a conocerme a través de todos los sentidos y de todos estos talleres, después me permite desarrollar nuevas situaciones, incluso resolver conflictos que no porque se hablen o se expresen, sino porque nos atraviesan a través de las representaciones, de la danza, de la risa. Que tal vez en una representación me estoy dando cuenta de algo y puedo llegar a resolver un conflicto. Sí. No hay duda. Realmente es maravilloso, ¿no? Porque es absolutamente integral. Y además se descubren quizá un montón de potencialidades que las tenías muy ocultas o que nunca te animaste y como después de haber transcurrido una vida haciendo quizás siempre lo mismo, cosas parecidas, se puede desarrollar todo lo que no se pudo desarrollar antes. Sin ninguna duda. Por la vida misma que te llevaba, te tenía atado a otras cosas. Claro, a muchas veces rutinarias, ¿no? Por eso es muy interesante descubrir cuáles son esas inhibiciones, cuáles son las ataduras, qué cosas no nos permiten hacer lo que de verdad siempre quisimos. Totalmente, y a partir del centro de Día Vincere uno justamente puede descubrir todo el potencial que se tiene. Muy bien, les agradezco mucho, Ana, María Inés, por favor, un placer haber estado aquí en este centro tan joven que brinda estos cursos y talleres que son una actitud ante la vida, ¿no? Nos puede cambiar la vida. Gracias. Buenas noches. Gracias. Llegamos así al final de nuestro programa. Esperamos, como siempre, que haya sido de su interés. Nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 21 horas por este mismo canal 425 Televisión Digital Nueva Imagen. Repetimos esta noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía. Nuestro programa lo puede ver en forma simultánea a través de www.nuevaimagentv.com.ar. Si quiere acceder a las entrevistas ya emitidas, lo puede hacer a través de www.somosprotagonistas.blogspot.com y no se olviden que tienen presencia en Facebook y en Instagram. Los espero el martes que viene, Dios mediante, para seguir recorriendo distintas entidades de nuestro país. Auspician Somos Protagonistas